acá en la ciudad de Santa Fe. Acá nos encontramos en el archivo de la memoria acerca de la clasificación y la digitalización y análisis de archivos documentales en marco de la Causa de la Humanidad. Somos Rauch Melina, Eugenia Sanabria y pertenecemos al proyecto de dispositivo pedagógico a la memoria de patrimonio escolar de la Escuela Normal Superior Maximiliano Luzamón de la ciudad de Villaguay. Entrevistamos a Mariana Josebani, Jessica Díaz y Cecilia Inés Jiménez. Lo primero que hay que tener en cuenta, está muy bien el listado que empezaron a hacer. Sí, acá hay diferentes fechas porque fuimos recolectando, no está armado cronológicamente porque después viene la etapa de... Les menciono algo referido a estas etapas en las cuales ustedes separaron la documentación. En archivística lo que tenemos un diagrama que tiene que ver con el ciclo vital del documento. En este ciclo vital del documento lo que se refleja, acá también lo tenemos, creadora, autora María José. No se suele usar mucho la graficación en archivística, van a ver que hay muy poco dando vuelta. Básicamente lo que se trata de representar son las instancias por las que el documento pasa por las oficinas. Instancia administrativa, la instancia intermedia. Bueno, ¿cómo se denomina al archivo que interviene en esas etapas? Es más o menos como para ubicar la documentación, la que es de índole administrativo tiene también un uso y un plazo que se va a determinar de acuerdo a lo que la institución refiera, digamos, sobre ese documento. Supongamos la confección de una planilla de un alumno. Sí, notas de gestión, de padre, de todo tiene. Allá uno de los profes propuso ir acomodando en primera instancia por décadas los documentos que vayan encontrando y después, cuando ya tengamos todo dividido por décadas, empezar a ver por mes. Por días, meses. No es necesario, si encuentran cosas que ya están agrupadas, primero sáquenle foto a cómo están. No muevan hasta que no sea necesario. Sí. Primero lo tienen que entender, y no documento por documento, sino grandes bloques. Nosotros no sacamos documento por documento y vamos viendo, no, primero vamos los bloques y los documentos sueltos los dejamos para el final. Sí. Porque o sea, de esto es lo que más pudimos encontrar estructura. Si ustedes separan por décadas, corren riesgo de que hay documentos que ocupan un montón de años. Entonces, una cosa los fragmentan. Claro, los fragmentan. Entonces, no. Ustedes ya tienen esas 4 divisiones que son fabulosas. Saben que de 1800 a 1850 se llamó de una manera, de 1850 a 1900 se llamó de otra. Entonces, esa es la primer separación que ustedes tienen que hacer. Que ni siquiera tiene que ser física. Claro. Le pueden poner, a lo mejor, no sé si un sticker, algo, estoy tratando de no dañar el documento, pero o un papelito que cuelgue para afuera. Nosotros para todo usamos las hojas blancas que son de caña de azúcar para todo, de todos los tamaños. Cortan tiritas y le ponen, este documento es de tal periodo. Pues si ustedes mueven de entrada, primero que son muchos en el proyecto y eso también es un tema, ponerse de acuerdo, quién hace qué cosa, cómo lo guardan, cómo lo escriben, todos esos detalles. Creo que lo primordial también a la hora de encontrarse con documentación que no saben en una primera instancia la procedencia, es hacer como un estado de lo que ustedes visualizan en ese momento. O sea, en qué estado se encuentra esa documentación, si está ordenada, si está desordenada, si está distribuida en distintas oficinas. Una vez que ustedes tienen ese estado de situación, digamos, relevado, sí pueden seguir avanzando sobre profundizando más sobre lo que tiene que ver con la clasificación y la ordenación de esa documentación. De qué manera tienen pensado, digamos, ustedes plasmar esa información en qué tipo de auxiliares descriptivos. Por ejemplo, no sé, un inventario de
un inventario de Sí, existencia. acá ya tienen bastante separado. Eso pero- sirve también. Pero si yo miro, lo primero que veo en esto, hay algo en archivística que es lo seriado. O sea, los documentos sueltos no tienen tanto valor en archivística como, o sea, por sí mismos tienen valor, pero no tienen valor de contexto, porque está suelto. Es único, o se perdieron los otros, o lo que sea. Lo que tiene valor es lo seriado, es decir, se empieza a producir para un trámite y se hace siempre igual, en algún momento se cambia, se sigue, se cambia de formato, se termina la función y ese documento desaparece. Entonces, primero tienen que identificar de acá cuáles son posibles series documentales. Esas series documentales hay que tener en claro que no son de acuerdo al tipo del documento. Si yo tengo un bibliorato con actas, como dice ahí en uno, actas de reuniones de padres, y todo el bibliorato es de acta de reuniones de padres, yo al bibliorato le puedo decir que es un bibliorato de reuniones de padres de tal año a tal año. Eso sería una serie documental. Pero también puedo tener 10 biblioratos así que tienen lo mismo. Entonces la serie documental es desde acá hasta acá, todo lo mismo. Pero adentro puede haber otros tipos documentales también, noticias periodísticas y demás. Pero si dice reuniones de padres, bueno, tiene que ver con esa temática. Ahora, hay cosas mucho más complicadas. Este que dice legajo, por ejemplo, de 1965, puede ser un legajo temático. Hay series que son indispensables para una escuela. Bueno, hay también facilitativas y sustantivas. La tarea de la escuela es enseñar. Para eso tiene docentes. Entonces, para cumplir su tarea fundamental necesita tener docentes de edificio, un montón de cosas. Alumnos. Bueno, para la gestión administrativa de todo eso es como si fuera facilitativo. Eso existe en todas las instituciones, no importa si es escuela o no es escuela. Pero lo sustantivo, lo docente, es lo escolar. Eso es típico de una escuela. Entonces, tienen que identificar de todo esto que anotaron acá, por ejemplo, acá está, esa liquidación de sueldos es facilitativo. Entonces lo pueden dejar como del lado administrativo de este periodo. Cada periodo histórico, a ustedes les convendría trabajar por periodo, o sea, que cada grupo se separe por periodo histórico. Porque es muy difícil, Por la institución. claro, es muy Estas difícil, cuatro cosas. se difumina mucho la información cuando uno se dispersa en 100 años. O sea, tienen esa suerte encima en 100 años, o sea, es un montón. Pero para no dispersarse, separar grupos de trabajo porque les va a ser más fácil. Porque no es lo mismo el nombre de las series en los 80 que los nombres de las series en los 50. Entonces, expedientes de alumnos, capaz que no se llaman así, capaz se llaman legajos de alumnos. Y además pueden tener documentación suelta de alumnos. Lo que les decimos es que no dispersen y no se enfoquen en los documentos sueltos. Después van a describir documentos sueltos. Lo que ustedes encuentren entero, así se queda. Por más que lleve una semana, un mes, un año, tratar de identificar qué es, así se queda. No se abre y se desmembra, digamos. Porque hay otros papeles similares. No. Si esto se encontró en una carpeta, se queda ahí en la carpeta hasta que se identifique. Puede parecer incómodo, pero si eso se rompe en el primer momento, después no hay forma de saber de ¿Saben dónde por salió. qué? Porque, digamos, supongamos, el expediente del alumno tiene el pedido de que está inscrito, ¿no es cierto? La de alumnado seguro generó el mismo papel y se quedó ella con uno. Entonces ustedes van a encontrar documentación que va a estar en dos lugares distintos, ¿sí? Una lo que genera la señora de alumnado y otra la que genera la señora de administración de alumnos. Y otra O sea, cosa que tienen que evitar es en separar ese por sentido, temas. claro. O sea, por más que vean temas muy importantes, que yo, acto del 25 de mayo, no separen por tema. O sea, si son eventos y ven que hay una regularidad, en esas épocas se usaba mucho los álbumes de fotos. No sé si encontraron álbum, no vi por acá. No, sí, en rectoría se Seguro. encontraron fotos, pero eran de regimientos. Bueno, porque antes también se cruzaban Ajá. un montón de tareas, así que sí, Sí, ¿no? y tipo
diplomas, creo que eran Puede ser. algunos. Pero hace 50 años, hasta hace 50 años, se usaba hacer un bibliorato o un cuaderno con hojas a las que le pegaban las fotos y le ponían la descripción y también pegaban los recortes periodísticos, todas las cosas importantes. Eran como tipo memorabilia de la institución. O sea, era como la vida de la institución y se usaba mucho. Hace 100 años se hacía incluso a mano. Se lo hacía más, se le pegaban las esquinitas plateadas, era como todo un arte hacer álbums institucionales. Eso es importante. Algo que, por lo que estoy escuchando que están diciendo y lo que han relevado, ya tienen identificado el valor documental. O sea, el valor es de conservación permanente para la institución por su valor histórico. Entonces ya tienen, digamos, eso establecido. Ahora, ¿cómo van a seguir profundizando sobre esa documentación? Un poco lo que les decía María José. Organizarse quién se va a ocupar de determinadas tareas, porque el hecho de identificar y clasificar esa documentación tiene un poco una tarea mecánica, por decirlo así, porque hay que agarrar esa documentación y ponerla en un lugar, y después la parte intelectual, que es determinar de qué procedencia o qué área la originó, de alguna manera, qué área de la escuela la originó. Y tienen que tener alguna línea clara, no sé si trabajan con Drive o con algo, alguna línea histórica clara, y en la línea histórica tienen que ir poniendo la normativa importante para cada época. Sí, eso es fundamental. Nosotros trabajamos con biblioratos de todos tamaños de la normativa de la institución y de otras instituciones que afectan el funcionamiento de la institución. Por ejemplo, ustedes tienen que tener la normativa de cuándo cambiaron las leyes de educación, cuándo cambiaron las leyes provinciales. Primero lo mínimo, indispensable, cuándo se crea, cuándo se modifica el nombre de la institución. Contexto. Claro, y eso, porque lo tienen acá justo en uno de normativa, eso sí, pueden tener copia en otro bibliorato que sea de trabajo. Les va a servir de guía, eso les va a servir de guía. ¿Por qué este papel se dejó de llamar así o se dejó de hacer de tal manera? Sí, por ejemplo, porque los seguro sueldos. hay un decreto, Sí. seguro hay un decreto atrás que dice que no se llama más de expediente de alumno, se llama legajo de alumno. Entonces, todas esas cosas es fundamental tenerlas a mano para saber por qué esto no es igual a esto. Y después estaba viendo que ustedes ya hicieron una pequeña división, por ejemplo, acá, administración y rectoría. Por ahí también hay que mirar, porque las personas ordenan sus papeles de acuerdo al uso cotidiano. O sea, si vos te encargas de administración, vos vas a tener todos los papeles referidos a ellos. Vos de rectoría, vos de salud, no sé. Bueno, en ese caso, presten atención, porque es por ahí, como les decía la Jessie, esto de ver, bueno, ¿por qué está en esta oficina? ¿Qué trámite venía el alumnado o el docente a hacer a esta oficina? Digamos, todo ese recorrido lo anotamos, lo revisamos porque nos va a ayudar en esta reconstrucción. Y en ese recorrido es importante que se pongan de acuerdo. De entrada, ese esqueleto de documentos básicos es importante porque van a encontrar documentos sueltos. Y los documentos sueltos son como pedacitos de esta estructura. Entonces, ustedes van a tener un esqueleto enorme con 4 ramas bien marcadas de las 4 etapas, pero van a tener muchos documentos sueltos porque veo que acá, por ejemplo, hay cosas del 37 al 69, hay otras que son... Sí, yo quería agregar algo de las fechas que vi. Probablemente mucho de eso esté sistematizado en la institución. Sí, lo de los 2000, todo que algo histórico, de rectoría. Incluso de antes. Sí. No, pero probablemente podrían ahí indagar qué es lo que la institución tiene sistematizado. Y aparte, entrevistar a las áreas. Sí, a las secretarias, sobre todo eso, porque es el puntapié que les va a dar un ordenamiento sobre este estado de situación que la institución lleva adelante. Porque, ojo, no toda documentación que uno encuentra fragmentada o dispersa para la institución quiere decir que está desordenado. Probablemente la institución se manejó así y para ello es un orden. Ustedes, por eso, el enfoque que le van a dar al trabajo va a depender de a dónde se quieran focalizar. Si lo quieren hacer desde los documentos seriados, como les decía María José, si los quieren hacer como
ampliando o incorporando todo lo que tiene que ver con la normativa y todo el estado de situación, que el estado de situación requiere un montón de miradas, porque es del estado de conservación de la documentación, bueno, un montón de cosas que hay que tener en cuenta y volcarlo. El estado de conservación responde a determinados criterios que hay que tener la documentación, no porque yo tenga una estantería con documentos, eso ya es archivístico, o sea, no responde a eso. Por ahí puede, si estés averiguando, complementar con bibliografía que hable sobre estas instituciones, porque ya se han llevado adelante a investigaciones de este tipo, o en otras escuelas. Sí, yo le contaba a la profe que hay un programa, no sé ahora, un programa nacional de archivos y museos escolares que he estado trabajando en todo el país con un apoyo con investigación y con un montón de cosas en un montón de escuelas del país, sobre todo las más antiguas. Eso estaba muy bueno y ya tienen bastante trabajo realizado. Es muy importante hablar con otras escuelas para ver si ya tienen un relevamiento de documentación. Bueno, ya que estábamos hablando de los cuidados, la pregunta que teníamos era que ¿cuáles son los cuidados que se deben tener en cuenta a la hora de digitalizar los documentos? Es que lo de digitalizar es muy al final. Salvo que lo necesiten urgentemente, no digitalicen nada de entrada. Muchas fotos para tener conciencia de cómo estaban las cosas. Si no tienen un orden donde van a clasificar los documentos, mucho menos tienen dónde lo van a poder guardar. Y si ustedes digitalizan algo y no saben dónde va en este lugar, precisamente este cuadro es un cuadro que acá al lado dice si está digitalizado o no está digitalizado, si está completo, si no está completo y demás. Para hacer esto nos llevó un montón, porque uno tiene que decidir si vale la pena que ese documento se digitalice y dónde lo guardan en la carpeta. Si yo le pongo acta del gobernador diciendo que cede el terreno, no sé qué, y después viene otro y le pone primero el año, después gobernador, y no le pone el nombre de la escuela. Y así, o sea, pueden hacer 10 veces el mismo trabajo. Y cuando digitalicen tiene que quedar escrito en ese papel que les decíamos que le pongan adelante, ya está digitalizado. Entonces, o en el rótulo de la caja. Claro, en la caja también. Si acá tienen una cierta cantidad de documentación, bueno, poner que toda la caja está digitalizada. ¿Y dónde está la descripción? O sea, si está pasado o no está pasado en la computadora la descripción. O sea, eso es como que la digitalización es para ahora parece un objetivo, pero en realidad es una herramienta. Bien. Bueno, y un criterio que nosotros, un detalle, digamos, para que si lo llevan adelante lo tengan en cuenta. Hay bibliografía sobre los criterios a digitalizar en los documentos, qué criterios se tienen que llevar adelante. Pero a grandes rasgos... Hay un documentito muy cortito que se llama De la colección al papel, que antes que existan los programas de ahora, había se usaba mucho uno que se llama Greenstone, que es muy bueno, nada más que es muy complejo, pero tiene, los bibliotecarios que lo manejaban, porque en muchos países los bibliotecarios son los que manejan generalmente algunos tipos de software. El Greenstone tenía como un conjunto de gente que hacía documentación del software, que hizo un librito que era en realidad unas buenas prácticas para la gente común que quería ponerse a hacer algo. Y entonces, por ejemplo, dice cuántas hojas se pueden digitalizar por día, a qué cuestiones hay que prestar la atención, cómo guardar los archivos, o sea, todas esas cosas. Y se llama Del papel a la colección. Es re cortito, pero es así como cruel, porque lo primero que dice es esto. Si no tenés identificado dónde va a guardar las cosas, o sea, si ustedes digitalizan eso como está acá. Y entonces, ¿qué cuidados pre-digitalización, digamos, a los que ya nos dijeron, podría recomendar? Que elijan qué va a ser lo que se va a digitalizar. Lo más importante. Que sea exacto. Es lo mismo que esto, es el criterio. O sea, llega todo acá. Bueno, ¿todo se digitaliza? No. ¿Todo se describe? No. Se supone que lo más necesario de digitalizar es lo más antiguo.